Parece que no hubo la conexión. Sí, Presidenta, me permite informar que no está conectado el asambleísta Bustamante. Gracias, señor secretario. Por favor, tiene la palabra el señor asambleísta Fernando Callejas. Vamos a escuchar entonces al asambleísta Fernando Callejas, legislador por la provincia de Tungurahua. Un saludo cordial a usted, a todos los asambleístas, y he de iniciar mi intervención señalando que es importante este debate que se ha dado paso en la Asamblea Nacional sobre este tema tan importante de estas reformas parciales a la Constitución de la República. Y he de señalar también que debo felicitar el trabajo de la comisión, un trabajo serio, así lo informó su señora presidente, la asambleísta Elizabeth Cabezas, con comparecencias de distinguidos jurisconsultos, constitucionalistas, instituciones públicas, etcétera, y obviamente que han venido a dar su aporte para que esta reforma logre el objetivo que se busca. Y también, cómo no, felicitar al comité por la institucionalidad democrática, que han hecho un trabajo esforzado, que tuvieron que inicialmente, porque fueron rechazadas, no sé con qué objetivo, las firmas que presentaron, insistieron, y como aquí ya se ha mencionado, hay una centena de miles de ecuatorianos que estamos apoyando esta reforma constitucional porque la misma es necesaria. Y ahora mismo hemos tenido un debate importante, un debate intenso, con intervenciones de algunos asambleístas de diferentes tendencias políticas. Unos están a favor de ciertas reformas, otros no están a favor, e inclusive hemos escuchado a algún asambleísta decir que está en contra de toda esta reforma y que lo que debería hacerse es archivar el informe de la comisión. Claro, pues ¿cómo van a querer que se lleven adelante reformas a la Constitución si ellos, el partido político al cual se pertenece el asambleísta al que me he referido, fueron los usufructuarios de esa Constitución? En todo caso, eso no va a suceder. Ya está en marcha este proceso de reforma a la Constitución del 2008 y la misma tendrá que concluir. Y como aquí ya se ha señalado, hay tres ejes fundamentales que abarcan esta reforma. El uno tiene que ver con reformas a la legislatura, al poder de la legislatura, la función legislativa. Y está bien que se propongan reformas porque, mire usted, nadie está conforme con lo que ha sucedido en los últimos años en la Asamblea Nacional. Y por eso esa bajísima aceptación que los ciudadanos tienen hacia esta importantísima institución, la cuna realmente de la democracia, porque en la Asamblea Nacional se conjugan los diferentes credos políticos, la diversidad de criterios del país, y esa institución tiene que permanecer y debe ser fortalecida. Y yo creo que con estos cambios que se están proponiendo, yo pienso que efectivamente la función legislativa, ojalá se enrumbará de mejor manera y encontrará caminos adecuados para cumplir su sagrada misión de legislar y de fiscalizar. Y si se propone dividir a la Asamblea Nacional o la Constitución de la Asamblea Nacional en dos cámaras, está bien, pues así habrá que analizarlo y así habrá que ver si esa es una posibilidad para que la función legislativa funcione de mejor manera. También se está proponiendo una independencia y una autonomía de la Fiscalía para que esta institución importante, y que hay que decirlo, en los últimos meses y tal vez en el último año y medio ha cumplido su rol, ha cumplido su papel y ha perseguido en el buen sentido de la palabra a quienes incumplen la ley. Tiene que dársele la autonomía necesaria, porque ahora tengo entendido, porque la propia señora fiscal así lo ha señalado en la comisión, hay algún vínculo con el Consejo de la Judicatura que impide que esa autonomía e independencia que está consagrada en la Constitución de la República realmente funcione a cabalidad. Hay que ir a esa reforma. Obviamente,
la Fiscalía no puede constituirse en un órgano independiente y en otra función del Estado de ninguna manera. Tiene que pertenecer a la función de la judicatura, a la función judicial, pero con esa autonomía e independencia que está consagrada en la Constitución de la República. Y retomo el tema de la Asamblea Nacional, porque aquí ya se dijo, si bien es cierto, los ciudadanos tienen la grave responsabilidad de elegir conscientemente a sus representantes, y así tiene que ser para tener una función legislativa que funcione de mejor manera, es responsabilidad de los partidos políticos. Aquí sí hay que reclamar a los partidos políticos, a todos, no voy a decir estos sí y otros no, a todos los partidos políticos hay que pedirles responsabilidad, porque si los partidos políticos no ponen a disposición de los señores ciudadanos los nombres adecuados para que ellos puedan elegir, ¿qué pueden hacer los ciudadanos? Así que partidos políticos a asumir su responsabilidad con el país, con el derrotero de la patria, a poner a consideración de los ciudadanos buenos cuadros, personas serias, personas honestas, y no porque quieren llenar los cuadros y porque quieren ganar las elecciones, poner a cualquier persona que luego no va a cumplir a cabalidad sus compromisos con el país, con la ley y con las altas funciones que debe cumplir. Y finalmente el otro eje, y en este eje me voy a detener algún tiempo adicional, el famoso y tristemente célebre ya Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese bodrio, ese invento de la Constitución del 2008. Y claro, pues como los señores que estaban inmersos en todo este manejo politiquero o político, como usted quiera llamarlo, nos doraron la píldora. ¿Cómo no íbamos a querer mayor participación ciudadana? ¿Cómo no íbamos a querer que las autoridades electas sean elegidas a través de listas debidamente calificadas y en base a la meritocracia? ¿Cómo no íbamos a querer que exista verdadero control social? Pero todo fue una gran farsa, y hay que decirlo así, una gran farsa, porque estaba perfectamente planificado lo que querían. Querían tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como efectivamente lo hicieron, para cooptar todas las instancias de poder, porque a través de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ponían las máximas autoridades de control en el país: superintendencia, fiscalía, Consejo Nacional Electoral, judicatura, superintendencias, etcétera, etcétera. Y ahí obviamente pues ya sabemos lo que pasó, con 7 miembros que no pertenecían a diferentes partidos políticos, porque aquí se critica mucho la partidocracia y los arreglos y los amarres para nominar autoridades que eventualmente pudo haber existido. Pero aquí no había ningún arreglo, ningún amarre, porque no era necesario. Un solo partido político tenía a 7 miembros de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y no ponían pues a las personas que tenían méritos o que habían hecho mérito suficiente. El único mérito y el único requisito que se exigía a esas personas que iban a ocupar altos cargos de control en la sociedad ecuatoriana y en el Estado ecuatoriano eran que sean adictos a cierto partido político. Y ahí están las consecuencias. Ahí está la Contraloría del señor Polit. Ahí está la Fiscalía de Bacamancheno y de Chiriboga. Ahí está el Consejo Nacional Electoral de Juan Pablo Pozo, etcétera, etcétera. Así que hay que ir a las urnas luego de este informe que se tendrá que aprobar en la Asamblea Nacional y democráticamente decir ese invento perverso para cooptar todas las instancias de poder, para permitir la más absoluta impunidad en el país, tiene que irse al tacho de la historia y será un triste recuerdo de lo que alguna vez sucedió en el país. Porque mire usted, ¿cómo vamos a dejar pues este Consejo Nacional Electoral con todas esas atribuciones
si en ese Consejo Electoral o para ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se eligió al señor cura Tuárez, auspiciado por la Revolución Ciudadana, que felizmente por incumplir un mandato constitucional de la Corte Constitucional y por desacato se le juzgó en la Asamblea Nacional y se le destituyó. Pero ahora conocemos que ese señor Tuárez, auspiciado y candidato de la Revolución Ciudadana, había estado inmerso en tráfico de influencias, pidiendo 4 y 6 millones de dólares por ciertos cargos de altísima responsabilidad, como la Dirección de Aviación Civil, como la Contraloría. Imaginémonos el Consejo de Participación Ciudadana en esas manos, los defectos que haya podido tener la anterior nominación cuando estaba en manos de la Asamblea Nacional. Tenemos que regresar a eso. Obviamente, mejorado el sistema, con veeduría ciudadana, con listas y con nóminas debidamente calificadas. Y de ahí saldrán las personas para dirigir esas instituciones de altísima responsabilidad. Voy a decirles también que ciertas cosas y ciertos pronunciamientos y ciertos aportes que yo tengo haré llegar, porque ya he conversado con la persona que es mi asesor legal, he conversado ya y haremos llegar a usted, señora presidente de la comisión, ciertos aportes, como por ejemplo, en la elección de los senadores, no podemos que sean únicamente 30 senadores nacionales, y ya sabemos pues lo que va a suceder. Seguramente van a perder representatividad algunas provincias o muchas provincias pequeñas y se concentrará los nombres de esos posibles senadores en las provincias con mayor peso político o con mayor población. Eso no podemos permitir. La representatividad, la representación de las provincias tiene que estar garantizada. Y entonces nosotros podemos decir que al menos se elija un senador de esas listas que se van a presentar por cada provincia, o exigir a los partidos políticos que en las listas que presenten estén candidatos de las diferentes provincias del país. Eso es lo justo y lo legal. Y de la misma manera, algunos otros temas que ya hemos analizado los haré llegar a usted, señora presidente, para que ustedes lo puedan procesar. Pero en definitiva, cambio, este importante paso adelante que vamos a dar para mejorar la institucionalidad en el país, tenemos que darlo y tenemos que ir confiados a cambiar y a presentar el informe pertinente para que finalmente sean los ciudadanos ecuatorianos en las urnas los que den su veredicto final y se puedan aprobar o no aprobar estas reformas, y que no suceda lo que sucedió en el 2015, que pretendieron hacernos creer que eran enmiendas nada más, y que no era así, eran reformas, pero ahí como todo era posible, con 100 asambleístas que no respondían a sus propias a su conciencia, sino a los intereses del Ejecutivo, se aprobaron pues esas enmiendas que finalmente la Corte Constitucional, después de 3 años, tuvo que decir que eran enmiendas inconstitucionales. Ahora estamos actuando constitucionalmente, iremos finalmente a las urnas y serán los ecuatorianos los que resuelvan este delicado tema. Y para finalizar, señora presidente de la comisión y señor presidente de la Asamblea Nacional, ustedes tendrán que darle la prioridad que esto tiene. Ustedes ya nos presentó la señora Elizabeth Cabezas una línea de tiempo, perfecto, a ver si empatamos con la primera o la segunda vuelta y así ahorramos recursos al país y que esto pueda ser conocido, dilucidado y votado en esas elecciones. Así que yo estoy seguro, señor presidente de la Asamblea, usted dará la importancia que este tema tiene y la comisión, con esa responsabilidad que ha venido trabajando, seguirá en esa línea y tendremos pronto el informe para segundo y definitivo debate dentro de los 90 días que establece la propia ley constitucional
Constitución, y esto podrá ponerse a consideración de los ciudadanos ecuatorianos, reitero, en las elecciones de febrero o de abril. Adelante, señores asambleístas, con estos cambios que son importantes. No tengamos recelo a los cambios son importantes y más todavía cuando son imperativos. Muchas gracias a usted, señora Presidente, señores asambleístas. A usted, señor asambleísta Callejas, siempre es un gusto. Tiene un punto de información, me ha pedido el señor asambleísta Diego García. Por favor, si le habilitan el audio. Concluyó entonces la intervención del asambleísta Portungura.